me acaban de aclarar que efectivamente somos la única participación de los usuarios de la Administración de Justicia en esta comisión, doblemente agradecidos por permitirnos estar aquí y dar la opinión de los usuarios respecto a todo lo que está pasando. Los usuarios de la Administración de Justicia somos juzgados no por los diputados, tampoco nos juzgan el ministro de Justicia, no nos juzga el fiscal general del Estado, ni siquiera nos juzga el Consejo General del Poder Judicial. A los usuarios, a los justiciables, nos juzgan los jueces. ¿Y cómo surge el Poder Judicial en España? Porque es importante tener una pequeña visión histórica. Como consecuencia de la recepción tardía de la Ilustración en el siglo XVIII en España, a finales del siglo XVIII, ya en 1870, se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la organización de los tribunales. Esta ley, al final del periodo, digamos, revolucionario del siglo XVIII en España, esta ley consigue arrancar por primera vez en la historia del aparato estatal una independencia del Poder Judicial. Va a diferenciar el Poder Judicial del aparato del Estado, cosa que, surge en la Revolución Francesa, ya antes en la americana, pero en España se va a recibir muy posteriormente incluso a la Constitución de Cádiz. Estamos hablando de 1870. En 1870 el Poder Judicial empieza a tener este enfrentamiento soterrado con el Ministerio de Justicia, con el Gobierno. Realmente la tentación del Gobierno en aquel momento, sobre todo un Gobierno no revolucionario en aquellos momentos anteriores a la llegada de Amadeo de Saboya, en aquel momento realmente la irrupción del Gobierno en los juzgados era lo normal. Esa garantía que supone para los justiciables el poder defender un juez, nuestro juez, independiente de los poderes del Estado, eso ha sido quizás el mayor avance de la Administración española y, desde luego, ha sido la piedra fundamental que ha permitido construir posteriormente un poder judicial autónomo e independiente. Sin embargo, perdonen, pero no puedo evitar leerles un pequeño párrafo del mismo día que se aprueba la Ley de Organización de los Tribunales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, el ministro de Justicia de aquel entonces, don Eugenio Montero Ríos, en su discurso de apertura del año judicial, insisto, el mismo día 15 de septiembre de 1870, el mismo día que se aprueba esta ley, señala que la inamovilidad sin la responsabilidad es la tiranía del Poder Judicial. La responsabilidad sin la inamovilidad es la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. La inamovilidad sin la responsabilidad es la absorción en el Poder Judicial de todo derecho individual y social. La responsabilidad sin la inamovilidad es la ineficacia del derecho en su aplicación a los actos de la vida. Desde hoy, los magistrados y jueces tienen la seguridad de no ser arbitraria e injustamente suspendidos en sus funciones, trasladados ni depuestos. Pero desde hoy también empiezan a responder de todos sus actos, de una manera eficaz y severa, como hasta lo presente no ha sucedido. Grandes son las garantías que se les otorgan, grandes son también los deberes que contraer y de cuyo cumplimiento se les habrá de exigir estrecha cuenta. Vemos aquí que don Eugenio delimita las dos partes, las dos poderes, las dos circunstancias que influyen en el Poder Judicial. Por una parte, la tentación del poder político de acabar con el juez incómodo. La inamovilidad del juez supone que el poder político no va a poder tirar por la vía expeditiva para cambiar de juez. Este juez no me gusta, vamos a traer otro. Esto acaba aquí, pero como contrapartida, se establece un régimen de responsabilidad por los actos judiciales, tanto civil como criminal, como penal. Bien, si damos un salto, y estamos viendo que en este momento, finales del siglo XVIII, los jueces son algo que la sociedad ha arrancado del Gobierno, ha arrancado de esa monarquía. Lo hemos conseguido, ha sido un gran avance. Damos un salto en el vacío y caemos, en el año 1956 y 58, en plena dictadura. En los años 56 y 58 del siglo XX se aprueban dos instrumentos legales particularmente interesantes en cuanto determinan la relación del Estado con los ciudadanos.
que son la Ley de 1956 de la jurisdicción contencioso administrativa y en el 58 la Ley de procedimiento administrativo. Estas dos leyes, aprobadas en plena dictadura, han estado vigentes con la Constitución durante un montón de tiempo. La Ley de procedimiento administrativo estuvo vigente hasta 1992, con su sustitución por la Ley 30 del 92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, que viene a unir lo que es el régimen jurídico, el procedimiento y lo que es realmente las garantías del ciudadano, del usuario, ante la Administración. Y esta ley posterior a la de lo contencioso por 2 años da lugar a algo increíble. Estamos en plena dictadura de Franco y en este momento, a finales de los años 50, empieza a recibir, gracias a estas dos leyes, la jurisprudencia española lo más avanzado de la protección del ciudadano frente al Estado. ¿Cuál es la jurisprudencia del Consejo de Estado francés? Esto es lo más avanzado que había en este momento en el mundo de protección del ciudadano frente al Estado, y esta jurisprudencia española la va a ir recogiendo con un retraso de 1 año y medio a 2 años. Es verdaderamente asombroso, viendo, bueno, pues cómo uno piensa en la dictadura. Algunos la vivimos muy de pequeños, pero realmente este valor de los jueces, de lo contencioso, que es precisamente, al margen de otros objetos de este procedimiento, es precisamente el procedimiento contencioso el que vela por los derechos del ciudadano frente al Estado. Pues aquí los jueces españoles, en plena dictadura, insisto, tuvieron un carácter progresista muy importante. De nuevo, damos un pequeño salto y nos situamos en el año 1992. En el año 1992, en el mes de febrero, tiene lugar una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional que en el año 92 ya viene a anticipar lo que posteriormente sería todo el problema de los desahucios y los lanzamientos y los problemas de propiedad de juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos son unos juicios que son más someros, pero en principio no tendrían que estar privados de las garantías. Las garantías que establece el artículo 24.2 de la Constitución, un juicio con todas las garantías, y el procedimiento al que se refiere el 24.1, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Bien, este punto es en el que merece centrarse por la sentencia del Constitucional de 1992, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, con el que se plasma la tutela judicial efectiva en la Constitución como derecho fundamental susceptible de amparo y cuyo contenido esencial es plenamente normativo, pues va a ser sustituido por el Tribunal Constitucional en esta sentencia del Pleno, sentencia 1492 del Pleno del Tribunal Constitucional, por algo distinto a lo que dice la Constitución. Nos habla el Tribunal Constitucional que en algunos casos sí puede producirse indefensión, concretamente en los procedimientos ejecutivos. Realmente la limitación del Tribunal Constitucional no se percibe claramente. ¿Quién es competente para arreglar esto? Pues solamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bien, entonces tenemos un Tribunal Constitucional que, en lugar de interpretar la Constitución, procede a enmendarla. Cuando la Constitución dice con claridad, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, está diciendo mucho, porque no está diciendo sin que pueda producirse indefensión, ¿qué va? Está diciendo sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Pues bien, tenemos que ya se puede producir indefensión en algunos casos. ¿Cuáles son los procedimientos de ejecución hipotecaria? Estos procedimientos que han dado lugar al 11M. El 11M nace precisamente por el malestar que estaban produciendo, el dolor constante de ir por la calle y ver a una familia durmiendo en un cajero. Esto fue algo que nos sacó a la calle. Esto fue algo muy importante, pero el 25S, posteriormente, ya se transformó en algo distinto. Se transformó en una exigencia seria, contundente, firme de la calle, y hemos acabado pues con un Parlamento, gracias a Dios, que se parece más a nosotros. Este Parlamento que hoy tenemos es más parecido al pueblo, se parece a nosotros, mucho más que antes. Esto es una cuestión importante y muy de agradecer. Sin embargo, hemos seguido sin dar respuesta.
hemos seguido sin dar respuesta. Y esta ausencia de respuesta determina una impugnación de un régimen que no ha dado respuesta en 40 años a los derechos fundamentales de los españoles. Porque derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental, por ponerle un ejemplo que se habló aquí por otros ponentes en esta misma comisión, el hecho de que las resoluciones judiciales se pueden publicar, pero cuando están los autos en procedimientos de instrucción, en la jurisdicción penal, estas filtraciones que se producen a los medios, siempre interesadas, por supuesto, estas filtraciones tampoco están teniendo la respuesta correcta. Se me plantea la posibilidad de una línea jurisprudencial que puede decir algo así. Ustedes, al filtrar los datos, los hechos de un procedimiento bajo secreto de actuaciones por estar en instrucción, están vulnerando el derecho al honor del afectado. Y esta vulneración del derecho al honor se superpone a la vulneración de su derecho fundamental también a la presunción de inocencia. Esta es una jurisprudencia que yo creo que se podría haber dado. Pues no se ha dado nunca. ¿Por qué? Es inexplicable. Si tenemos una justicia que es independiente, los jueces son independientes, realmente, ¿por qué no dan todas las respuestas posibles y solo el abanico de respuestas se acota a un intervalo muy concreto de lo políticamente correcto? Pues quizás no sea ajeno a esta cuestión el hecho de que estamos aquí, insisto, como usuarios y estamos muy satisfechos de haber recibido esta invitación porque no se había producido hasta ahora en esta comisión, hasta donde hemos podido leer, porque muy amablemente nos han enviado las ponencias de los miembros de las acciones judiciales, de las acciones fiscales, de los letrados, colegio de abogados y procuradores, y nadie, yo no recuerdo si la palabra está, son unos cientos de folios, pero desde luego el concepto no está. Nadie ha hablado de la responsabilidad de los jueces. Decía antes que a mí no me juzga un diputado, a mí no me juzga el Consejo, a mí me juzga un señor que tiene un nombre, que se llama el juez. Ese es el que me juzga. Y me juzga en base a un poder judicial que no está sujeto a la arbitrariedad de la política y que me proporciona, gracias a mi Constitución, unos derechos fundamentales que van a tener que ser observados. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si nadie garantiza los derechos fundamentales? Porque un derecho vale tanto como lo valen sus garantías. Un derecho que no tiene garantías, pues le podemos llamar derecho o chocolate con churros, porque no es un derecho. Bien, pues si no funcionan las garantías, ¿cuál es la situación de la responsabilidad de aquel órgano llamado precisamente a satisfacer la exigencia de garantía, a dar vía, a dar recorrido a nuestros derechos? Pues esto ha quedado al margen, absolutamente al margen. Y veíamos como Montero Ríos, ya en 1870, cuando nace el Poder Judicial en España, pues era su principal preocupación. Él enfrentaba dos conceptos. Enfrentaba la inamovilidad, es decir, el poder político no va a poder quitarse de delante a un juez que le es incómodo. Esa es la garantía del juez. Y por otra parte, esa garantía estaba contrabalanceada con su responsabilidad. Ahora nos hartamos de oír, quiero ser independiente, pero ¿a dónde nos conduce una independencia ajena a la responsabilidad? Yo puedo hacer lo que quiera y no respondo ante nadie. Esta es la situación que vemos los usuarios día a día. Estamos intentando dar un giro a sus cabezas de 180 grados. No estamos mirando hacia los estrados, no estamos mirando al juez, estamos mirando desde los estrados al justiciable. Ese justiciable que es el que se encuentra un día en la comisión, en su casa, que lo echan. Ese justiciable que no ha podido alegar que ha sufrido amenazas. Ese es el problema del derecho. No es el problema más elitista de los que hacen el derecho, de los que dicen el derecho, de los que preparan y establecen el derecho. No, es el problema del justiciable, del usuario, al que se enfrenta, al que sale a la calle. Y sobre eso me gustaría responder, si quieren, preguntas sobre casos concretos. Yo creo que en casi en cualquier materia podemos tener alguna. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios. El señor Lagarda.